es un servicio similar a las defensorías de oficio que llevan algunas instituciones como el Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Derecho, algunos colegios o barras de abogados también tienen este servicio, pues este servicio también lo tenemos los notarios, ¿sí? Otro tema en el que también participamos y que es muy común en la población es el tema de la regularización de pues le llamamos de la tenencia de la tierra, pero es en realidad la regularización de inmuebles en general, ¿sí? ¿A qué llamamos regularización? Pues a la actualización, digamos, de la titulación de los inmuebles, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede cuando una persona fallece y el inmueble pues queda a nombre del abuelo o del bisabuelo? ¿Sí? Ya me ha tocado casos en donde he intervenido en operaciones donde un inmueble pues no se ha movido jurídicamente en el registro público de la propiedad de estado estático pues por más de 140 años. ¿Qué sucede? Pues que el titular original registral pues a lo mejor era el bisabuelo, después continuaron los hijos, después los nietos, después los bisnietos, y a través de las generaciones también, a lo mejor desafortunadamente han fallecido algunos herederos, y entonces resulta que ese inmueble pues cae en un estado de irregularidad. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor las personas no tuvieron la asesoría, la orientación o la facilidad, como ahora se pretende instaurar en esta nueva ley, sobre todo facilidades y apoyos de tipo económico, que ahorita voy a mencionar, para poder en su momento hacer esa regularización, es decir, tramitar la sucesión del titular original y haber adjudicado a través de las distintas generaciones pues ese inmueble hasta llegar a los propietarios o poseedores actuales del mismo. Ese procedimiento de regulación de ese inmueble de más de 130 años inactivo, nos tardamos como 5 años en regularizarlo con varios procedimientos judiciales de por medio porque no había otra forma de poder determinar a quién le correspondían un porcentaje de derechos de ese inmueble. ¿Por qué? Pues porque entre otras cosas el heredero que había fallecido, el heredero intermedio que había fallecido, pues no había otorgado testamento, entonces un juez tiene que determinar jurídicamente a quién le corresponde esa porción hereditaria, ¿sí? Entonces las cosas se van complicando. Por eso es muy importante este tema de la previsión, de que traten de poner sus documentos en orden, sus documentos patrimoniales en orden, sus instrucciones en orden. También hay otro instrumento jurídico muy valioso que se llama un documento de voluntad anticipada, sí, que no sé si han escuchado hablar de él, pero es un documento por virtud del cual las personas también determinan que ante la situación de encontrarse en una enfermedad en etapa terminal, ya no les apliquen más procedimientos extremos que les prolonguen innecesariamente la vida, ¿sí? Este también es un instrumento importante en el que hemos intervenido últimamente los notarios, el documento de voluntad anticipada. ¿Por qué? Porque llegada la situación en donde la persona está diagnosticada con una enfermedad terminal, algunos hijos dicen sí, que se sigan practicando todas las intervenciones, que lo sigan manteniendo conectado ahí a un respirador artificial y que sigan obstinadamente manteniendo una situación que ya no tiene ningún remedio médicamente hablando. Entonces las personas tienen la posibilidad de que ante encontrarse en esa situación otorguen este documento de voluntad anticipada. También como en el mes del testamento tenemos un mes de la voluntad anticipada, en donde los colegios de notarios procuramos que las gentes se acerquen a conocer este instrumento, a conocer los efectos jurídicos de este instrumento y a enterarse de que es un medio correcto también para evitar conflictos entre los parientes. Otro punto, bueno, tengo muchos puntos, pero nada más voy a hablar de dos más para no alargarme también tanto.
y este sí es muy importante en relación con esta iniciativa de esta ley, es que precisamente el problema de la irregularidad de los inmuebles muchas veces proviene de los costos que implica regularizar un inmueble, sobre todo los costos fiscales. ¿Por qué? Porque adjudicar un inmueble por herencia a un heredero o un legatario, pues implica pagar muchos gastos, implica pagar el costo, en algunos casos un avalúo, el costo de impuestos locales que gravan la transmisión de la propiedad de inmuebles, derechos de inscripción en el registro, derechos por la obtención, pues a veces de 6 o 7 documentos previos que se requieren para formalizar un acto. Y luego, a lo mejor la parte más modesta es los gastos y honorarios de la notaría, pero sumando todo eso luego implican cantidades que las personas a veces no están en posibilidad de cubrir. Ya ha habido algunas acciones legislativas importantes, por ejemplo, de apoyos fiscales para los adultos mayores, como el caso de las reducciones actualmente en la Ciudad de México del 30% en el pago del impuesto predial para todas aquellas personas que tienen un inmueble y que tienen más de 60 años. Simplemente van al inicio del ejercicio fiscal, presentan su identificación, verifican que ustedes sean los propietarios y les aplican automáticamente un 30% de descuento en el pago de su impuesto predial. Bueno, pues este beneficio es magnífico, pero este beneficio fiscal hay que llevarlo a otros ámbitos en donde también los adultos mayores tienen dificultades para hacer frente a los costos de la regularización de un inmueble. Concretamente me refiero, por ejemplo, al caso del pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles o el pago de los derechos de inscripción en el registro público de la propiedad, que en algunas entidades es oneroso, es fuerte. Entonces es importante también en pensar en estos apoyos económicos para que la sociedad y los adultos mayores, pues que ya están a lo mejor en una etapa que no pueden generar los ingresos suficientes para hacer frente a esos gastos, pues puedan ser beneficiados, incluso en algunos casos hasta con un subsidio total para la regularización de estos inmuebles. Ahorita mencioné el caso del impuesto predial porque ese es muy conocido, pero hay otras contribuciones relacionadas con el patrimonio de las personas que pueden ser revisadas, particularmente para el caso de los adultos mayores. Hay otro caso también muy frecuente que también puede llevarse a esta ley, por último, que es la regularización de lo que se llaman los condominios familiares, donde muchas veces los padres permiten que los hijos dentro de sus terrenos empiecen a construir sus viviendas, ¿sí? Y ahí van creciendo el número de viviendas conforme al número de hijos y al rato tenemos que en un terreno pues hay 5 viviendas y jurídicamente eso se complica. Entonces también hay acciones gubernamentales y previstas en la ley que permiten resolver estas situaciones. En fin, podría seguir enumerando aquí muchas acciones que pueden llevarse a cabo para beneficio de la protección del patrimonio. Agradezco mucho la invitación, la participación que nos permiten tener en este foro y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición, licenciado Sobrino Franco. Queremos agradecer la presencia en este foro del licenciado Antonio Cortés Colofón, integrante del Colegio de Notarios. Sea usted bienvenido. A continuación, escucharemos las palabras de la diputada Irma Jordana Garay Loredo. Sí, es la amable diputada. Gracias, magistrado. Muy buenos días a todos y a todas.
Bienvenidos a la Casa del Pueblo Mexicano, los recibimos con mucho cariño. Esta es su